Bienvenidos a la serie de estudios bíblicos sobre el libro del profeta Daniel. En el estudio de hoy vamos a abordar el capítulo número 11 del libro del profeta Daniel. Hemos venido estudiando ya varios días sobre estos estudios importantes y las visiones que Daniel recibía de parte de Dios en la descripción de lo que ocurriría con los imperios del mundo. En el capítulo número 10 encontrábamos acerca de que Daniel había visto en su visión el desenvolvimiento de la guerra espiritual en la que estaba envuelto tanto Miguel como Gabriel contra el príncipe de Persia, contra el Satanás, contra el enemigo de Dios. Satanás queriendo influir en la construcción de los decretos reales de los reyes de Persia, del templo de Jerusalén y de las murallas de la ciudad. Sin embargo, vemos que en esa batalla Miguel y Gabriel al final terminan como vencedores de esa lucha espiritual. La profecía se cumplió tal cual la historia lo confirma. En el año 408, las murallas del templo las murallas de la ciudad y el templo habían quedado terminadas de su construcción de vida, tal cual lo había profetizado Daniel. En el capítulo número 11 parece que es una continuación de la profecía o de la visión que Daniel está viendo. Es una continuación de la explicación de la visión que comienza a darle el ángel en el capítulo número 10 y que Jesús, en la personificación de Miguel, se une a la explicación que se le da a Daniel en el capítulo número 10. En el capítulo número 11, pues vemos varias divisiones que encontramos en ese largo capítulo. Por eso, el título del tema de hoy es Los Reyes del Norte y los Reyes del Sur. Hemos dividido este capítulo en 7 partes. La primera parte tiene que ver con el libro de Daniel capítulo 11 y en los versículos del 2 al 4. Vamos a tratar de leer esos versículos para que usted pueda seguirme ahí en su casa. Daniel 11, 2 al 4 nos dice: Ahora te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se enriquecerá más que todos. Cuando se fortalezca con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, que dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido por los 4 vientos del cielo, y no será para sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será deshecho y será para otros. Esto es hasta el versículo número 4. En realidad, lo que estamos viendo aquí es una repetición de ciertos términos y frases que ya habíamos visto en el capítulo número 10. También lo habíamos visto en el capítulo número 8. ¿Recuerdan ustedes cuando en el capítulo 8 también habíamos visto que de los 4 reinos en los que se dividía el macho cabrío cuando se quebró su cuerno en su mayor fuerza, pues esos 4 reinos surgieron hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de los 4 vientos del cielo apareció un cuerno pequeño, un reino que no era de entre los 4, el cual conquistó la fortaleza de la cadena de los imperios que habíamos visto en el capítulo número 7. Ahora bien, cuando llegamos aquí en el capítulo número 11 de Daniel, en estos versículos del 2 al 4, el ángel hace de nuevo un paralelismo, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Algunos han llegado a considerar que tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis son libros que deben estudiarse de manera lineal, es decir, que una profecía se cumple y que luego la siguiente profecía comienza justo donde termina la anterior y debe seguir en ese procedimiento. Pero en realidad es que tanto las profecías del libro de Daniel como las profecías del libro de Apocalipsis son paralelas.
son periodos de tiempo paralelos. Y lo que encontramos en Daniel, tanto en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, el 10 y el 11, es un paralelismo de periodos de tiempo. Y más adelante, ya el día de mañana, que vamos a estudiar el siguiente capítulo, vamos a entender cómo ese paralelismo se puede ver constante en toda la profecía del libro del profeta Daniel. Es un paralelismo, es una forma que Dios tiene de explicarle al ser humano de otra manera, usando el principio de repetición y ensanchamiento. Es decir, el profeta recibe cierta luz en la primera visión. La luz se ensancha, se repite y se ensancha en la siguiente visión. En la siguiente profecía, el contenido y los detalles es más ensanchado, y así sucesivamente hasta que vemos un panorama completamente ensanchado. Es que Dios revela sus verdades y sus profecías de manera progresiva a sus hijos. Así ha sido siempre, no porque Dios quiera hacerlo de esa manera, sino porque el ser humano va dejando que el Espíritu Santo lo guíe de manera progresiva también. Bien. Así que en el capítulo 11, 2 al 4, lo que encontramos es que el ángel le dice que habrán 4 reyes persas antes de la caída del imperio persa. Recuerden ustedes que ya en este periodo de tiempo ya le correspondía al imperio de los medos y los persas, que estaban gobernando desde el año 538 a.C. Por lo tanto, aquí Daniel ahora le está expresando, a Daniel le están explicando, el ángel le está diciendo algunos detalles que sucederían antes de que entrara en acción el imperio griego en el acontecer histórico de la profecía. Ahora, esos 4 reyes de los cuales estaba explicándole el ángel a Daniel, pues los tenemos, la historia nos lo confirma. Cambises, que fue uno de los reyes que gobernó del 530 al 522 a.C., Darío el persa del 522 al 486 a.C., Jerjes del 486 al 465 a.C., y Artajerjes I, que gobernó del 465 al 425 a.C. Entonces, cuando el ángel está diciendo a Daniel que habrán 3 reyes y luego menciona a un rey que se enriquecerá, es decir, 4 reyes en total, serían los que estarían ocupando el trono antes de que sucedieran las demás cosas, que más adelantito lo vamos a ver, cómo es que suceden las cosas, pero ya no en manos del imperio persa, sino en manos del imperio griego. Pero luego la explicación profética nos retrocede un poquito para ir viendo detalles que necesitamos ver en el imperio ya griego, cómo fue que se desarrolló la historia en el tiempo del imperio griego. Bien, siguiendo con el capítulo 11, versículo 2 al 4, nos dice que el rey de Grecia y la división, que el rey de Grecia vendría, gobernaría, es decir, el imperio medo-persia llegaría a su final, y entonces en el panorama profético entraría el rey de Grecia. Y dice el rey de Grecia. ¿Por qué el rey de Grecia? Porque se está refiriendo al primer rey de Grecia, al gran Alejandro Magno. Él fue el que conquistó en tan solo 13 años el mundo entero de aquella época conocida, no tan rápido, es decir, más rápido que los imperios anteriores inclusive. Llegó a conquistar el mundo entero, pero todos conocemos que Alejandro Magno, muy joven, a la edad de 33 años, murió. Y su imperio grande, el gran imperio griego, fue dividido en sus 4 principales generales, que ellos eran Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco, perdón. Muy bien. Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco. Bueno, hay un error ahí. El punto es, entonces, que estos 4 generales se dividieron el gran imperio de Grecia. Por eso es que los versículos nos estaban diciendo que de este rey surgirían 4 reinos, y que
serían divididos por los cuatro vientos del cielo. Es decir, había una división. Sin embargo, también la profecía nos va diciendo cómo el desarrollo de la historia, la ambición del poder, el querer apropiarse de todo. El ser humano siempre tiene esa naturaleza de querer cada vez más y nunca es suficiente. Y pues eso llevó a que estos cuatro reinos de algún modo también estuvieran en diferencias y la guerra los consumió al final. Pero bien, en Daniel 11, 2 al 4, también nos dice que este reinado sería arrancado y que sería entregado a uno que no iba a ser de ellos. Y es allí entonces donde entra en acción el Imperio Romano en la escena profética. Allí para el año 168, aunque sus conquistas comenzaron a seguir más adelante. El año 63 entró en la Palestina y ya vamos a ir viendo algunos detalles más adelante. Lo que queremos decir con esto es que la profecía bíblica y los detalles que el ángel está dando a Daniel son detalles verídicos a través de la historia. La historia se ha encargado de corroborar lo que Dios había dicho ya por medio de su ángel a Daniel en el libro del profeta Daniel. De manera que veamos la certeza de la palabra de Dios. Dios como cumple su palabra. Dios cumple los periodos proféticos tal cual lo había establecido con muchos años de anticipación. Ahora bien, llegamos al punto en que de Daniel 11, 5 al 14 encontramos alianzas y guerras entre los reyes del norte y del sur. Los reyes seleucidas de Siria, que están al norte de Palestina, y los reyes ptolemaicos, que están al sur de Judea, en Egipto. Recordemos que aunque Daniel estaba en lo que era Babilonia o Susa, pero que estaba no muy lejos de Babilonia, en el área que controlaba los medos y los persas, en lo que antes había sido Babilonia, pero Daniel era de procedencia judía. Los babilonios se los habían llevado para allá. Ustedes recuerdan la historia en el capítulo 1 de Daniel, que se habían llevado allá por el 607 a.C., se habían llevado a Daniel y a sus amigos para Babilonia el rey Nabucodonosor. Entonces, Daniel quería que él mismo, incluso, aunque no hay registros en la Biblia, sabemos que Daniel no regresó a Judá. Sabemos que el resto de la población sí regresaron al territorio de Judá. Entonces, tomando como marco de referencia geográfica la Palestina de aquella época, entonces el ángel le da la referencia profética y le dice que los reyes del norte estarían en conflicto con los reyes del sur. Pero ¿cuál es el punto de referencia geográfica? Bueno, la Palestina de aquel momento, que aunque Daniel no estaba allí, sería el punto de referencia para hablar de las guerras del norte y del sur. Los reyes seleucidas que habían quedado con la región del imperio griego que le correspondería a Siria, que queda al norte de Palestina, y los reyes ptolemaicos que quedaban al sur de Judea, en la región de Egipto. Entonces estos comenzaron a pelear. Eran los dos reinos más grandes y más desarrollados y más fuertes que habían en el imperio griego para ese momento. Ahora, para que tengamos una idea, vean la gráfica. Lo verde que ustedes ven allí sería la Palestina de la época de Daniel. Hacia el norte tenemos lo que sería Siria y el Líbano y toda esa parte que para aquella época era el imperio sirio. Y bueno, entonces en esa parte sería el imperio seleucida. Esos son los reyes del norte. Hacia el sur, lo que está en amarillo, serían entonces los reyes del sur, que estaban representados por los reyes ptolemaicos o los descendientes de Ptolomeo, uno de los generales que había nombrado o que se dividió el imperio griego después de la muerte de Alejandro. Ahora bien, si nos vamos al libro de Daniel de nuevo, en el mismo capítulo 11, 15 al 22, encontraremos que conquista Egipto y Judea en el año 63, pero ya estamos hablando
del poder romano que ahora ya comienza a avasallar y a conquistar las colonias o las partes de los imperios en los que se había dividido el imperio griego. Egipto y Judea llegan los romanos y conquistan para el año 63 a.C. esas dos regiones. Jesús nace prácticamente en el dominio del imperio romano. Recuerden ustedes que el César, en el Evangelio según San Lucas hay muchas menciones acerca del César. En alguna ocasión Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, a una clara referencia al poder político en ese momento, gobernando en el mundo de aquel momento. Y bueno, Daniel 11:22 nos habla precisamente de la muerte de Cristo, y este es un pasaje que necesitamos leer porque nos da vasta información acerca, o por lo menos suficiente información acerca de lo que ocurriría con Jesús. 11:22 nos dice así: las fuerzas enemigas serán barridas ante él como con inundación, y serán del todo quebrantadas junto con el príncipe del pacto. Está hablando de ese rey que no era de entre los cuatro, que había provenido de uno de los cuatro vientos del cielo, que sabemos que era Roma. En el capítulo número 9, ya en la profecía de las 70 semanas, nos decía el año en que Jesús moriría. Aquí en el versículo 22, el ángel le dice a Daniel que este rey, que no era de entre los cuatro reyes de Grecia, barriría con todo lo que se pusiera enfrente, con ejércitos, con lo que fuese, pero que también incluía al príncipe del pacto. Es una clara referencia a Jesús. Jesús moriría en el año 31 de la era cristiana, justo cuando el poder, el imperio romano estaba gobernando el mundo de aquel momento. Bien, vamos entonces a ir a esta nueva sección, que es la sección de Daniel 11:23 al 30. Aquí encontramos, ahora de lo que estamos viendo ya, y tengo que recordar esto y tengo que repasar esto con ustedes, y es que el imperio romano comienza a gobernar y a debilitar el imperio griego desde el 168, cuando oficialmente se reconoció al imperio romano pagano como el imperio en curso que estaba gobernando el mundo de aquel momento. Desde ese momento Jesús nace en el apogeo del imperio romano, pero recuerdan ustedes que los líderes de las sinagogas, los líderes religiosos de Israel, hasta sobornaron a algunos, incluyendo soldados romanos, para que no dijeran que Jesús había resucitado. Y eso se mantuvo en secreto, porque no era conveniente políticamente ni religiosamente para los líderes de Jerusalén que se hablara de Jesús como el Mesías, a quienes ellos habían rechazado, porque no había venido como ellos lo planeaban y lo predicaban. Ellos esperaban a un rey victorioso, conquistador, que los librara del yugo romano. Sin embargo, Jesús había venido como un indefenso niño, como un niño que hasta en muchos casos lo llamaban a lo mejor bastardo. Sin embargo, ese niño que tenía tantas deficiencias sociales y económicas era el Hijo de Dios, porque era el Mesías prometido desde la creación, desde que Adán y Eva habían caído en pecado. Sin embargo, a partir de la resurrección de Jesús, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, comenzó a ser perseguida duramente, no solamente por los líderes religiosos de Jerusalén, sino también por el imperio romano. Todos sabemos que la mayoría de los apóstoles, algunos fueron cazados literalmente mientras estaban por la región de Babilonia, que es del lugar donde Pedro parece que escribe alguna de sus cartas. Pablo comienza a predicar el evangelio hacia occidente, buscando Asia Menor, y posteriormente lo que estamos viendo es que van acabando con los apóstoles, y el último que muere en escena histórica es Juan, que muere ya de viejo, posiblemente un poco después del exilio en la isla de Patmos, que lo habían llevado allá
para que no siguiera predicando el evangelio, y es donde recibe la mayor parte de las visiones del libro de Apocalipsis, es donde escribe el libro de Apocalipsis y lo envía para que todo el mundo tuviese la verdad referente al fin del tiempo y al tiempo del fin. Ahora, la iglesia es duramente perseguida en ese momento, pero ya en el siglo segundo la iglesia comienza a perder su pureza porque el mundo comienza a infiltrarse en la iglesia. Para el siglo tercero, la iglesia ha perdido su pureza. Para el tercer siglo, la iglesia ha perdido su pureza y el imperio comienza a adoptar a la iglesia. Comienza a ser cristiano, adopta a la iglesia. Y para el año 538, el imperio toma una postura cristiana y comienzan a cristianizar por la fuerza o por las buenas a todas las tribus bárbaras en las que se había dividido el imperio romano, la Europa actual. Entonces, al ser cristianizadas, comenzaron las terribles persecuciones, las persecuciones que hacían varias cosas. Yo ahora voy a repasar con ustedes algunos conceptos que este poder hacía, pero precisamente quería mencionar que es que el inicio de la iglesia cristiana a través del poder papado comienza, y la persecución comienza justo en el versículo 23 al 30 de Daniel capítulo 11. Ahora, en Daniel 11:31 encontramos algo muy especial. El inicio de la fase de Roma papal, que ya lo estábamos hablando ahora. Y hay algo interesante que nos dice este versículo, que quitaría el continuo y pondrá la abominación asoladora. De hecho, ya cuando estudiamos acerca del santuario celestial y del cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas, estudiamos acerca de qué cosa era el continuo. El continuo se refiere al poder de Dios, a la eternidad de Dios, al poderío que Dios tiene eternamente, que nunca antes en la eternidad pasada ni en la eternidad futura nadie habrá quitado el continuo del poder de Dios universalmente hablando. Sin embargo, este poder del cuerno pequeño o de la Roma, pero en su fase papal, cortó ese continuo amor, ese continuo gobierno de Dios universal. ¿Por qué? Porque suplantó la presencia de Cristo acá y dijo que Él era el representante de Cristo en la tierra y que debía rendirle adoración. Comenzó a establecer una variación de lo que estaba sucediendo en el cielo. Sabemos que según lo que nos dice el libro de Hebreos, cuando Jesús llega al cielo, se convierte en nuestro sumo sacerdote, y dice el apóstol Pablo allí, nuestro único sumo sacerdote. Pues la iglesia, a partir del establecimiento del papado, no solamente usurpa el poder de Dios en la tierra, sino que establece un mecanismo para que las personas no necesitaran ir a Dios por medio de Jesús, sino ir a Dios por medio de los sacerdotes, y establece una especie de medios y sacerdotes que intercedieran por los seres humanos delante de Dios, lo que hacía obsoleto, en otras palabras, no servía el sacrificio de Cristo ni la intercesión de Jesús en el cielo. Toda esta estructura se le conoce como la abominación asoladora, incluyendo la persecución contra los cristianos verdaderos, y no solamente eso, sino que también las técnicas de asesinato que utilizaba. Toda la estructura, toda la logística era abominación asoladora, desde el momento en que es quitado el continuo. Ahora, seguimos, porque en Daniel 11:32 al 39 nos dice que echó por tierra la verdad. Aquí hay una lista más grande todavía. Echó por tierra la verdad, quitó a Jesús como sumo sacerdote e introdujo a impostores. Pero el versículo 33 nos dice que comenzó la persecución con espada, fuego, cautividad y despojo.
Es decir, que está narrando precisamente lo que estaba sucediendo con la iglesia, con el verdadero cristiano en la Edad Media. Mis queridos hermanos, esto es algo que realmente sucedió. Lo que el ángel en este capítulo 11 está haciendo es describiendo los detalles con más profundidad de lo que lo vemos en el capítulo número 8 y 9, también en el capítulo anterior, capítulo 7. Vemos más detalles en el capítulo 11 de lo que ese cuerno pequeño, de lo que ese sistema papal con una máscara de cristianismo haría a los verdaderos hijos de Dios en la Edad Media. El versículo 33, repitiendo, dice que perseguía a la iglesia, y de persecución para la iglesia, traería espada para los hijos de Dios, fuego, podría mencionarles el caso de Juan Hus, de Jerónimo, de muchos más que fueron muertos a través del fuego porque no aceptaban las doctrinas paganas que la iglesia católica había instituido como cristianas. La cautividad, cuántos no fueron encarcelados y murieron encarcelados. El despojo, las personas que tenían cosas y eran encontradas culpables por tener retazos de Biblia y por no retractarse, eran despojados de todas sus pertenencias. Eso era lo que sucedía, y aquí el ángel está describiendo con más de 1000 años de anticipación lo que estaría sucediendo a los hijos de Dios de la Edad Media. En el capítulo número 11, versículo 40 al 45, nos presenta una época de aspectos que no se han cumplido. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la historia se vuelve a repetir. Todos sabemos que el gobierno del cuerno pequeño, de acuerdo a lo que nos decía en la profecía de Daniel 7:25, este poder que nos está describiendo aquí el ángel y a través del profeta Daniel, se cumple o su término llega hasta 1798. En ese momento se cumplen los 1260 años de martirio, de persecución, de espada, de fuego, con las que persiguió la iglesia cristiana a los verdaderos hijos de Dios que aceptaban nada más el escrito está, como Martín Lutero, los valdenses y más personas de la Reforma en la Edad Media. Ahora, pero en el versículo 40 al 41 entramos en una etapa en la que nos narra sucesos que aún no se han cumplido, siempre usando al reino del norte y al reino del sur como referencias. Y ahí vemos que el reino del norte, vamos a leer esos 5 pasajes acá para que los podamos ver con claridad. Ya en esta parte de la Biblia entran aspectos que no han sido cumplidos. No podemos dar datos históricos porque no se han cumplido, lo que nos hace pensar que son aspectos que todavía están en nuestro futuro cercano. Pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, hablando del reino del norte, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Entrará en las tierras, las invadirá y pasará. Vendrá a la tierra hermosa y muchos caerán, pero éstas acabarán de su mano. De Edom, Moab y los jefes de Amón. También extenderá su mano a las otras tierras, y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros y de oro y de plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía lo seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo espantarán, y saldrá como con grande ira para destruir y matar a muchos, y plantará sus tiendas reales entre los mares, en el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Aquí en esta parte de la Biblia nos presenta lo que estos reyes, principalmente el rey del norte, haría a las naciones. Comenzará a perseguir a los hijos de Dios también. Parece que es un resumen de lo que ocurrió en la Edad Media. De nuevo sucederá ahora en nuestro tiempo. Y es que según lo que nos dice el libro de Apocalipsis,
el cuerno pequeño de nuevo obtendrá fuerza, así como nos lo expresa el capítulo 13 de Apocalipsis, que no hemos llegado ahí todavía. Sin embargo, parece que la historia de nuevo se está comenzando a repetir. El poder del Vaticano y del papado de nuevo se está levantando, y no dentro de mucho tiempo, no mucho tiempo habrá de pasar para que veamos a este poder usando a las naciones más poderosas de la tierra para poder hacer cumplir su voluntad, para llevar a cabo su agenda. Y cuando haya oposición, cuando vea que hay cristianos sinceros que prefieren perecer y no obedecer a los mandamientos de hombre, entonces comenzará a destruirlos, a perseguirlos. Y es entonces cuando vendrá la liberación del pueblo de Dios, que nos seguimos leyendo en el siguiente capítulo. Sin embargo, hasta este punto, ¿qué es lo que vemos? Vemos a un Dios que es exacto con las profecías, a un Dios que no nos ha dejado a ciegas, un Dios que nos ha dejado un mapa preciso de todas las cosas, de cómo sucederían desde los tiempos de Moisés hasta que Cristo venga por segunda vez. Lo dijo en el capítulo 2, lo repitió en el capítulo 7, nos lo aclaró en el capítulo 8, nos hizo una pausa en el capítulo 9. En el capítulo 10 nos habla de cómo Satanás ataca. En el capítulo 11 nos repite las visiones primeras. Al final del capítulo 11 nos describe lo que ocurre antes de la venida de Cristo. Daniel, así como se ha cumplido toda la historia que nos escribió en su libro, así como se ha cumplido cada aspecto profético, cada periodo de tiempo profético, cada situación profética, entonces no podemos dudar que los versículos del 40 al 45 también se están a punto de cumplirse. ¿Por qué? Porque el mundo está turbulento. Usted lee noticias y verá cómo el mundo está muy turbulento. Parece que las naciones se preparan para la guerra. Las naciones están cada día gastando más dinero en armamentos. ¿Por qué? Porque un día serán enemigos de los hijos de Dios. Pero cuando se preparen para atacar a los hijos de Dios, entonces también la profecía se cumplirá. Porque entonces el Señor salvará, redimirá a sus hijos del peligro, redimirá a sus hijos de la tribulación y de la persecución final. Por eso, mis queridos hermanos, al ver el panorama profético, todas las profecías se han cumplido y solo estamos por ver la última gran profecía, el retorno de Cristo Jesús en las nubes, que está por suceder. Por lo tanto, nuestra invitación es para que prepares tu vida. Acércate a Jesús. Olvídate de las cosas, de las riquezas y de tantas cosas que podemos tener en esta tierra. Hay cosas mejores en el cielo, porque necesitamos atesorar grandes riquezas, pero en el cielo. Porque así como dijo el apóstol Pablo, no pertenecemos aquí. Tú y yo somos parte del reino de los cielos. Por eso Jesús en San Juan capítulo número 14, versículo 1 al 3 nos dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré de nuevo, y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la promesa. Y por eso es que en esta vida estaremos luchando siempre. El enemigo no quiere que seamos parte de esos redimidos. Por lo tanto, acércate a Jesús. Luchemos con fervor. Luchemos con valor. Seamos valientes y no miremos hacia atrás. Porque la victoria está delante. Está frente a nosotros. Solo tenemos que luchar. Y para nuestra noticia buena, no estamos solos. Jesús está a nuestro lado. ¿Y quieres saber una cosa? La victoria está garantizada porque Él ya venció. Y esa victoria nos la ha heredado a cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga en esta hora y te espero en el siguiente video.
Hasta luego.